un gran placer el tenerle con nosotros para este tema tan interesante en nuestro canal de Mayapur TV Español. Y creo que no necesita introducción en cierto sentido. Vemos que muchos de las personas aquí ya lo conocen. Para aquellos que no lo conocen, Prabhu es un discípulo mayor de su santidad Jayapataka Maharaj y ha llevado varios servicios en el movimiento. Es padre de dos hijos que son muy activos en la conciencia de Krishna, y es astrólogo, es sacerdote espiritual, es un profesor a nivel de enseñanzas védicas y es muy erudito. Y además tiene mucha experiencia en la prédica a personas en todos los niveles. Ya hoy escuchamos que hoy tenemos a un embajador aquí, embajador en Kuala Lumpur. Así que sin más introducción, se lo paso a usted, Prahlad Singha, a Muchas introducir gracias, un tema profesor. tan interesante. Muchas gracias. Un saludo a todos los presentes y a las futuras personas que escuchen este pequeño comentario sobre la cultura védica y su relación con Mesoamérica. Obviamente no voy a tratar de dar pruebas porque siempre puede haber argumentos de por qué la India está conectada con Latinoamérica, etc. Pero es más como para dar una referencia, como esta gran cultura milenaria de India ha estado conectada desde tiempo inmemorial con todas las otras culturas. Y por eso encontramos tantas similitudes. No solamente con Mesoamérica, pero con todas las culturas del mundo. La cultura védica viene de un vocablo sánscrito, ve, pues ver, para nosotros en latín es muy similar. Visión. En realidad los ojos pueden mirar muy poco, pero los oídos pueden comprender la verdad, comprender la realidad. Tenemos una capacidad de entender la verdad o de capturar la verdad, o podríamos decir de una manera natural. Podemos comprender lo que es la realidad. Tenemos la capacidad de analógicamente entender, razonar, pensar. Y de esa manera el ser humano tiene esa gran capacidad de comunicación. Desde tiempo inmemorial, los Vedas o los escritos sánscritos de la India han dirigido a la sociedad humana hacia una conciencia superior. Todos queremos progresar, y el progreso no es solamente físico, sino el progreso es también mental y especialmente espiritual. Todo lo que podamos hacer en lo físico se queda en lo físico. Por eso los grandes sabios de la India decían, para aquellos que buscan lo temporal, pierden lo espiritual, lo eterno, y al mismo tiempo todo lo material que puedan conseguir se pierde de todas maneras. Porque con el paso del tiempo, no importa lo que podamos acumular, riqueza, fama, belleza, poder o juventud, todo se va, el tiempo se encarga de eso. Krishna dice en el Gita, Kalo Ashmi, yo soy el tiempo que todo lo devora. Entonces hay grandes culturas, civilizaciones del pasado, pero todas ellas han desaparecido. Pero nos dejan rastros de algo muy común. Todos tenían una idea de elevarse hacia niveles superiores de conciencia. Si vemos los egipcios o nos vamos a los sumerios, igual todo lo que era Grecia, los romanos, y acá en Mesoamérica desde los Sioux, Topi, aztecas, toltecas, olmecas, incas, etcétera. Todos tenían la divinidad de buscar una relación con algo más allá de lo que es temporal o físico. Debido a que el ser humano tiene la capacidad de conectarse con algo sumamente más sutil que la materia. Siguiendo al concepto védico del tiempo,
para poder analizar este concepto del viaje de las civilizaciones por el tiempo. Así como hay 4 estaciones, la primavera, el otoño, el invierno y el verano, que son en ciclos exactos más o menos de 4 meses. Asimismo, hay épocas gigantescas en millones de años, conocidas como yugas. Hay un Satya Yuga, una era de oro, un Treta Yuga, una era de plata, un Dwapara Yuga, una era de bronce, y un Kali Yuga, que es una era de hierro. Ahora estamos en este Kali Yuga desde hace más o menos 5,123 años atrás. Esta era dura 432,000 años, hasta que una nueva era empiece, una nueva era de oro. Si apenas han pasado 5,000, faltan 427,000 años. Y esta es una era de degradación de las cualidades humanas. Una era de, se podría decir, progreso material, tecnología material, pero las cualidades, la moralidad, la divinidad, la inteligencia, la memoria, la duración de la vida disminuye. Por lo tanto, vemos que en todas las culturas que se pueden percibir de aquí a 1,000 años, 2,000, 3,000, 4,000 años, ha habido una cierta degradación. El Tahuantinsuyo, lo que los incas alcanzaron, que iba desde Chile hasta Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, una gran cantidad de tierra de miles de kilómetros, llegó a su apogeo máximo y antes de que llegaran los españoles ya estaba en procesos de destrucción debido a que sus propios familiares, hermanos, estaban en una pugna de poderes, debido a que Kali Yuga es la era de riña. Y así vemos con todas las otras culturas, iguales guerras por posición de poderes, las familias reales tratando de ser los últimos gobernantes. Y así tenemos hasta la era actual, donde tenemos grandes caudillos desde... En Europa, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial era una pugna de poderes de caudillos. Por un lado tenemos a Stalin, tenemos a Hitler, tenemos a Mussolini, Franco, todos con grandes armamentos y todos con el mismo deseo de conquista. Y más atrás nos vamos a los romanos, todos los caminos van a Roma. Su deseo era conquistar y ser los dueños del planeta, algo que no es posible debido a que el planeta permanece aquí mientras las culturas desaparecen. Esa idea de ser propietario es una ilusión. La propiedad de algo que no podemos sostener es como tratar de coger el viento con las manos. Las culturas más antiguas de las otras eras estaban dedicadas hacia la emancipación espiritual. Una vida sencilla con pensamiento elevado. Cultivar, mantener la tierra para el alimento, la manutención, la ropa. Y luego el tiempo se dedicaba a la adoración de sus deidades, de sus diferentes tipos de personalidades que los llevaban a mundos superiores. Ahora en los Vedas hay un panteón muy grande de dioses. Y por eso hay una confusión pensando que la India es politeísta. Pero si nos vamos a la era anterior, a Dwapara Yuga, que era más o menos 50% de veracidad, religiosidad, pureza, la gente tenía muy claro quién es el Supremo. Vishnu, Shiva, son las personalidades que están en contacto con la parte espiritual y material, especialmente el señor Shiva. Y por eso encontramos que la deidad del señor Shiva se lo puede encontrar en todas las culturas, debido a que él es la conexión entre lo espiritual y lo material. En lo espiritual está el Señor mismo, en su otra naturaleza. Hay 2 naturalezas, las podemos percibir en este cuerpo. El cuerpo es físico, lo podemos percibir con los sentidos, pero el alma o el ser o la conciencia es espiritual. Cambiamos de ropa todos los días, somos la misma persona. De la misma manera hemos pasado por la niñez, la juventud, la madurez. Somos el mismo individuo, pero el cuerpo ha cambiado. Científicamente el cuerpo ha cambiado. Entonces no podemos negar la existencia
de algo superior como es el alma o la conciencia, algo que permanece más allá de los cambios del cuerpo. Por lo tanto, la meta de la vida siempre ha sido espiritual, debido a que es lo que permanece. El ser humano busca la eternidad en este cuerpo material, no es posible. Sigue soñando en una píldora que lo va a hacer eterno, liberar de todas las enfermedades. Eso no es posible. Este cuerpo material está diseñado para perecer. No solo este cuerpo, pero todo lo que tiene forma, se deforma. Por lo tanto, las culturas antiguas estaban dedicadas a alcanzar el nivel que ellos deseaban. Ahora está el mundo espiritual, más allá de la creación material, que sería como la última meta, Param Gati. Pero también hay reinos celestiales. Hay reinos donde hay gran cantidad de disfrute por millones de años, que en relación con la eternidad, esos millones de años también son un segundo. Pero es la manera más fácil de elevarse a niveles superiores dentro de este mismo universo material. Y para ello se toma la ayuda de los diferentes semidioses o devas. De acuerdo al panteón védico, hay 33 millones de devas. Así como en una ciudad o en un país hay un presidente y tiene muchos ministros y cabildos y diferentes personas que trabajan para el beneficio del país o de la ciudad. De la misma manera, este universo es una máquina perfecta, funcionando perfectamente. No se puede pensar de que no haya nadie en control. En este momento, por ejemplo, estamos utilizando esta tecnología, pero esta tecnología tiene personas detrás para que esto funcione, no es automático. De la misma manera, la manutención del universo tiene diferentes devas o personalidades empoderadas por el Supremo para manejar los asuntos materiales. Inclusive la lengua y la comunicación es una ciencia, es un regalo de Dios. Se necesita todo chakras, contenidos conectados con Mercurio, con Venus, conectados con Júpiter, para que haya vocablo, para que haya comunicación. La sinopsis que existe en el cerebro, en este acuoso lugar donde el cerebro está. El agua transmite la energía y del paso constante de diferentes luminarias podemos mantener esa conexión. Igual el teléfono necesita un satélite, no es individual, necesita toda una conexión. El universo es mucho más inteligente de lo que pensamos. Y por ello es que siempre se ha buscado estas personalidades con poderes superiores para también nosotros alcanzar sus moradas. No todas las culturas de Mesoamérica tenían el interés de volver a Dios o de entrar en el reino espiritual. También tenían sus propios deseos. Pero vámonos un poco más atrás, al comienzo de esta gran cultura védica. El deseo de la cultura védica es liberar a la gente del sufrimiento, lo que nosotros llamamos en latín educación. Dukkha es el sufrimiento, sukha es la felicidad. Dukkha es caer o decaer, dukkha, decaer, decadencia. Y educa es erradicar esa caída, erradicar el sufrimiento. Eso no se puede hacer con más conocimiento material, obviamente. Tiene que haber conocimiento espiritual. Para los problemas materiales hay soluciones espirituales. Así como si uno está soñando que un tigre lo está comiendo, no hay cómo entrar dentro del sueño para solucionar eso. Simplemente hay que despertar. De la misma manera, la gran presión material, gran sufrimiento material se debe al apego a la conciencia material, a los objetos materiales y su disfrute, y sus diferentes reinos de disfrute. Por lo tanto, la cultura védica siempre apunta a esa última meta de la vida, que es liberarse de este círculo del samsara. Hace 5,000 años, cuando empezó este Kali Yuga, muchas de las personas que estaban entrando en esta oscuridad de Kali Yuga eran
se podría decir, deportadas a otros lugares. Aquellos que tenían tendencias a la matanza de animales eran puestos en otro lugar. Aquellos que tenían sacrificios humanos eran también erradicados de lo que era la cultura védica, que más o menos viene desde los Himalayas hasta Cabo Camorín. Ahí está el centro de la cultura védica, lo que llamamos la cultura de Harap. Está dentro del río Saraswati, del río Ganges, y siempre ha sido protegida o ha sido como el oriente o la orientación de la humanidad. Un gran, se puede decir, arquitecto y también uno de los tecnólogos más avanzados de la cultura védica es un arquitecto llamado Brahma. Brahma es utilizado para crear el mundo material, para crear todo este universo material a imagen y semejanza del mundo espiritual. Pero hay otros miles de arquitectos que ayudan a la creación de ciudades, reinos, civilización, etc. Y hay básicamente dos clases de individuos en este mundo. Los llaman suras y otros asuras. Asura no se necesita, es lo que no se necesita hacer. Por eso tenemos palabras como basura, asura, basura, lo que eso no se necesita. Y sura quiere decir aquello piadoso que nos eleva, que nos purifica, que nos emancipa, que nos libera del sufrimiento. Por lo tanto, siempre va a haber personas que se adhieren a las escrituras védicas, que se adhieren a la guía del conocimiento védico, y aquellos que tratan de hacer las cosas a su propio deseo. Inclusive hoy uno puede tratar de comprar un vehículo trabajando grandemente para poder comprarlo, y otro simplemente ve a los dos lados, no hay nadie, y se roba. Esa tendencia de alcanzar las cosas rápidamente, sin esfuerzo, sin piedad, sin hacer las cosas por el lado del bien. El bien y el mal, o la dualidad, existe. Y en Kali Yuga el mal se vuelve el 75%, se podría decir. Si las culturas empiezan a decaer, y en la cultura védica, ahí en el centro donde todo estaba situado, se trata de sacar estas malas hierbas y mandarles a otras partes del planeta. De los dos arquitectos conocidos, uno de ellos es Vishwakarma, que es el arquitecto de los semidioses, de los devas, que creó grandes ciudades y culturas. Y también está Maya Danava. Maya Danava es el arquitecto de los asuras. Los seguidores de Maya Danava adoran a las serpientes, las nagas, especialmente a Takshaka. Takshaka ejecuta o imprime o maneja su reino en base a la fuerza. Lo mismo que todo lo que hemos visto en el pasado. Hablábamos de Hitler, hablábamos de Mussolini, de todos, inclusive en África, había inclusive, ¿se acuerdan ustedes de Idi Amin Dada, que era un líder caníbal? Aquellos que no se le rendían los tenía para el desayuno. Siempre ha habido aquellos que amasan fuerza y poder, y que tienen además poderes místicos. Tienen miles de otras personas subyugados a ellos, y claro, les ofrecen todo tipo de placeres y beneficios. Maya Danava adora a este Takshaka. Takshaka estaba escondido en un bosque, y Krishna y Arjuna entendieron que ese era el momento de acabar con este Takshaka y sus seguidores, Maya Danava, etc., quemando el bosque. Indra estaba protegiendo constantemente a Takshaka, porque cada vez que el bosque entraba en llamas, Indra mandaba grandes lluvias. Y de esa manera nunca podían acabar con Takshaka y especialmente Maya Danava. Empezaba Kali Yuga y todas estas personas necesitan un lugar donde vivir. Haciendo la historia corta, Krishna pudo capturar a Maya Danava, a pesar de que Takshaka escapó. Y luego de capturar a Maya Danava y sus seguidores, lo que pudieron hacer es mandarle fuera de India. Y le dieron la oportunidad que vaya a vivir en el otro lado del planeta.
Si ustedes ven, India está en el Capricornio y al otro lado del planeta exactamente Centroamérica. La navegación en India desde tiempo inmemorial es muy avanzada, inclusive la palabra sánscrita navia significa navegación. Navya gati o alcanzar otros lugares a través de botes, navia o naval, navy, muy avanzada en la cultura védica. Vasco da Gama, cuando llegó a las costas de la India, pudo apreciar botes que tenían para 600 toneladas, cuando sus buques solamente llevaban 53 toneladas. Los buques de los indios eran increíblemente más avanzados. Podían durar sin reparación más de 70 años, cuando los buques de los ingleses, de los portugueses, cada 12 años necesitaban reparación. La manera en que eran construidos, la manera en que se manejaban, tenían diferentes niveles, así se rompa la parte de abajo del casco, tenían otros niveles para seguir pudiendo mantenerse a flote. Todo esto está escrito en la historia. Obviamente los ingleses se encargaron de destruir esta gran capacidad naval de la India cuando conquistaron la India en los 1700. A pesar de eso, muchos de los barcos navieros de los ingleses fueron construidos en India, debido a que tenían una gran capacidad, una versatilidad de viaje. Por lo tanto, navegar no es como nos dicen que en ese tiempo la gente solamente podía coger frutas y conseguir algunas hierbas. La gente era muy avanzada en todo lo que tiene que ver navegación, cultura, especialmente la espiritualidad. Y por eso no vemos tantos remanentes tecnológicos como lo que estamos haciendo ahora, lleno de puentes, edificios y rascacielos y ciudades por todo lado, megaciudades. La gente del pasado no se preocupaba de crear tanto materialismo. Sabían que la vida es muy corta, que la tierra es solo un tránsito, no es nuestro hogar, dulce hogar, como llamamos. Es algo tan rápido, 100 años es menos de un segundo. La gente aquí se prepara para alcanzar lo que necesita. Y las diferentes culturas tienen diferentes metas. Los mayas eran los seguidores de Mayadanava. Después de viajar del otro lado de la India, se asentaron en lo que es Centroamérica. La construcción de los mayas es exactamente la construcción de las pirámides que vemos en el sur de la India o en Camboya o en Tailandia o en Bali. Hemos visto el mismo tipo de construcción, el mismo tipo de productos, como hacen su ropa, sus canastas, su lenguaje, es muy similar. Por lo tanto, eso no hay duda de que estas culturas estaban interconectadas. Y muchas de estas culturas eran una mezcla de hinduismo con sus propias creencias. Inclusive ahora, si vamos a la isla de Bali, en Bali todos son hindúes, siguen el principio de los 3 dioses, Brahma, Vishnu, Shiva. Todos se consideran hindúes, pero comen carne, especialmente comen pork, cerdos y todo tipo de animales. Eso no era permitido en la cultura védica. Los arios, uno de los principios de los arios es la pureza y la compasión. La indolencia o el no ver el dolor de otros por el placer mío no era parte de la cultura védica. Pero es debido a que ha habido contaminación con el paso del tiempo. Había varios reyes muy poderosos en el sur de la India, como los Cholas y también los Kuch, dinastías de reyes que entraron o navegaron hacia Tailandia, lo que llamamos Indonesia, la isla de Java, también en el norte, Camboya, Vietnam. Por eso encontramos hermosísimos templos antiguos, védicos, como Angkor Wat, etcétera, en esas zonas. Y de ahí navegaron mucho más. Es muy fácil ya después de que uno llega a Bali, continúa en línea recta hacia el occidente, o sea, hacia el este, occidente para nosotros.
y entra a las islas de Java y de ahí está ahí en las costas de Chile, de Perú, de Ecuador. La navegación no era algo muy difícil. Tengo un hermano, Claudio, que se aventuró a ir con un grupo de devotos que salían de aquí de Ecuador hacia Malasia en un bote pequeñito, un velero pequeño. Y por un mes estuvo en el océano y llegaron al otro lado, las Islas Martinicas, las Islas Francesas. Entonces, si alguien puede hacer eso en un bote tan pequeño, ¿qué decir aquellos que tenían conocimiento naval? Esa es la manera en que estas culturas se movían en el pasado. El problema que tenemos de la educación moderna, nos dicen que el hombre moderno, el Pithecanthropus erectus, apareció hace 100,000 años, después de haber sido un mono, y que antes no había civilización, y de ahí fueron pasando de mono a humano, y poco a poco, hace unos 20,000 años, por el estrecho de Bering, arriba, entre lo que es Alaska y Rusia, por ahí pasaron, o caminando, hacia lo que es América. Pero vemos edificaciones acá en Mesoamérica que tienen más de 20,000 años y muy avanzadas. ¿Cómo es posible que tan solo aparecieron hace 20,000 años gente que no tenía ni siquiera principios de agricultura, nada de eso? Todo eso es la educación moderna que nos trata de mostrar lo que Darwin explicó. Eso es otra gran falacia. Cuando los ingleses invadieron la India hace 1,300 años ya casi, muchos de los conocimientos que había en sánscrito fueron malentendidos, llevándoselo a Occidente. Por ejemplo, Hitler pensaba que ellos eran el comienzo de los arios, y usaban la suástica, etcétera, y tratando de ser la raza superior, la raza blanca. Porque la palabra ario significa transparente, ario significa blanco, pero blanco en el sentido de limpieza. Ario también significa pureza. No necesariamente era una raza blanca, sino era un tipo de vivir de una manera pura. Llevémosle nuevamente al latín. Pecado significa pecas, manchas en algo blanco. Impecable significa sin manchas. No es simplemente blanco. De la misma manera, el conocimiento védico de las 8,400,000 especies que empiezan en el agua, luego en la tierra, en la forma de plantas, insectos, volátiles, hasta llegar a los mamíferos y las formas humanas, están explicados en las Vedas categóricamente. Cuántas especies marinas, cuántas especies de plantas, cuántas especies de insectos, de reptiles, de mamíferos, de humanos. Eso estaba explicado. Eso se llevó a Inglaterra. Darwin lo tomó y lo trató de hacer material, sin darse cuenta que ese es el cambio de los cuerpos que el alma da. El alma puede pasar por 8,400,000 especies que están aquí en este mundo. Tal como uno puede ver un barrio de alto, barrio medio y bajo, dependiendo del nivel económico de la persona, del karma económico de la persona, uno compra una casa aquí o acá, habita este lugar o el otro. De la misma manera, uno nace en diferentes tipos de especies dependiendo de las actividades y la mentalidad y la conciencia de esa alma en particular. Eso está descrito en los Vedas. En cambio, él lo describió de una manera material como la evolución de las especies, como que una especie se transforma en la otra, como una entidad viviente se somorfica y se hace otra. Eso no es lo que estamos observando. No vemos monos que sean medios humanos, no vemos lagartijas que se están volviendo lagartos. Cada uno tiene su propia identidad. Algunos se pueden mezclar, algunas plantas se pueden mezclar y que son más o menos de la misma especie, pero eso es algo natural. Esa diversificación de las especies, de todo que empezó con los ingleses, se ha vuelto como una realidad en las universidades, que todo viene por evolución, o por el Big Bang, la gran explosión, o la gran sopa cósmica donde todo empezó de una célula, seguramente aparecieron en millones de células perfectas.
Es como decir que pongo todos los ingredientes de este micrófono, una gran explosión y se forma esto. O dejo un poco de madera por un tiempo y se va a volver un mueble. Eso es una ilusión. Todo lo que existe está basado en inteligencia, basado también en algún tipo de deseo y luego la manufacturación de las cosas. Las cosas se hacen en base a un deseo, en base a un cronograma. Debido a eso tenemos ese concepto de que las culturas antiguas todas estaban incivilizadas. Vemos ahora tanta gente de corbata que son incivilizados. Ni siquiera se puede poner a un lado el plástico que la gente produce, completamente incivilizado. La basura que producimos es increíble. Tantas cosas que son no civilizadas y sin embargo no se puede juzgar por el tipo de vestimenta que la gente usaba en el pasado, el tipo de vivienda. Porque las casas eran de barro, no eran de cemento, incivilizados. No. Tenían un concepto más real de lo que es la vida sencilla y tener la conciencia lista para zarpar a otros puertos, otros lugares. Por eso vemos que los aztecas, que en sánscrito es muy parecido a la palabra azteca, que significa religiosos o llenos de ceremonias, todos ellos tenían el mismo propósito, elevarse a lugares superiores. Sus templos eran magníficos, de piedra, etcétera, pero sus viviendas muy sencillas. Igual los mayas. Por ejemplo, los mayas siguen el calendario venusiano de 584 días de Venus. ¿Por qué? Porque Venus es el gurú de los asuras, llamado en sánscrito Shukra, Shukra Acharya, o el profesor de los asuras. Les enseña cómo disfrutar de este mundo, dónde están los lugares donde hay más riqueza, más nobleza, más poder, cómo pueden conquistarlos, con qué tipo de ceremonias. Por ejemplo, Bali Maharaj estaba siguiendo exactamente lo que Shukracharya le decía para poder conquistar los planetas superiores. En el Srimad Bhagavatam escuchamos como Bali, siendo un asura, conquistó los 3 niveles, el Triloka, los 3 sistemas planetarios, siguiendo las instrucciones de su maestro Shukra Acharya. Pero Shukra significa Shukara, Shukara, Sakara, azúcar, placer. Venus significa sexualidad, placer, belleza, obviamente, sexualidad. Este mundo está basado en ese deseo casi incompatible, imposible de conseguir, que es la satisfacción material. Y por otro lado tenemos los devas, que tienen a Brihaspati como su acharya o como su guía espiritual. Se les muestra cómo disfrutar de una manera balanceada y seguir avanzando, Tapoloka, Jnanaloka, Maharloka, Brahmaloka, a los sistemas planetarios superiores para luego emanciparse del samsara. Entonces, 2 tipos de mentalidades, 2 tipos de enseñanzas. Y los mayas seguían este calendario de Venus. Los científicos modernos dicen que el movimiento, el año de Venus es 583.92.6. ¿Por qué no decir 584, como decían los mayas? Es exactamente igual el movimiento de Venus. Y no tenían todos los telescopios y todos los aparatos. Tenían conocimiento perfecto de los Vedas. Maya Danava es un Daitya, es un asura. Y para ellos el disfrute está o en los planetas celestiales o en el inframundo. De acuerdo a los Vedas, este universo tiene 7 sistemas planetarios superiores y 7 inferiores. En los 3 sistemas planetarios siguientes a la Tierra hay mucho disfrute. Y en los 3 sistemas planetarios inferiores a la Tierra hay increíblemente mucho disfrute también, conocido como Virla Swarga, o los planetas celestiales escondidos. Los asuras siempre están tratando o de conquistar a los devas o ir a su mundo donde disfrutan mucho más. Allí el disfrute es lo importante. No se necesita reglas y regulaciones, no se necesita seguir a
ningún dios o los Vedas, solamente tienen miedo de sus caudillos como Takshaka. Takshaka es el más poderoso de todos los asuras y puede cambiar formas, y una de sus formas es un dragón que bota fuego por sus fauces, y todos lo temen en esa forma tan terrible que tiene Takshaka. Por eso si vemos a los templos de Chichén Itzá o vemos, todos tienen este Takshaka que baja desde el tope hacia abajo, que es la serpiente alada, Tenochtitlan, que es la misma Takshaka. O sea, los nagas y los devas son los dos civilizaciones poderosas. Los devas son celestiales y los nagas son, se podría decir, asúricos. En Kali Yuga obviamente hay mucho más tendencia de seguir a los nagas, pero hoy en día la gente inclusive ya ha perdido el deseo de ir o a los planetas celestiales o a los planetas inferiores. Tratan de hacer home sweet home aquí. Una sola vida, toma Coca-Cola y sé feliz, enjoy it. La gente no tiene ni siquiera el concepto de ir a un mundo superior. Pero en el concepto védico era muy claro. Los incas tenían muy claro que por adorar al sol se van a acercar más a la divinidad. Alguien podría decir, pero el sol es algo material. No, el sol es el amor de Dios hacia la entidad viviente. Si Dios o el Supremo no mantendría este universo perfectamente funcionando, todos estos mundos serían a la ruina. Una pequeña desviación en la órbita del Sol, o nos quemamos o nos entramos en otra glaciación. El Sol ejecuta las órdenes del Supremo perfectamente. Nunca cambia. ¿Por qué? Krishna lo hace por amor a las entidades vivientes. Hay un libro muy antiguo, sánscrito, llamado el Brahma Samhita, hecho por Brahma mismo. En uno de sus versos, el señor Brahma dice, Yachakshur sa savita shakala grahanam. Graha significa planeta. Graha significa gravedad. En inglés, grab, coger. Shakala grahanam. Raja samasta suramurti asesateja. Ese planeta que emana tanto calor y fuerza y poder, que es el sol. Yayashita brahmati sambrita kala chakro. Hace su rueda, hace su viaje, su órbita, Govinda Madipurusham Tamaham, debido que adora a Govinda, que sigue las órdenes del Supremo. Ese sol no es independiente, no es un carro a control remoto que se da la vuelta. No funciona bajo el deseo de una entidad viviente llamada Surya, que es el semidios que se encarga del sol. Esa personalidad, por deseo del Supremo, está sirviendo a todos nosotros. La abeja, el insecto, la flor, el árbol, todos dependen de la luz del sol. Vivimos de la fotosíntesis. Foto es luz. No se puede vivir sin eso. Sin el movimiento de todas estas luminarias no habría vida. O sea, para las personas de las culturas anteriores, eso era, pero ABC, adorar al sol es algo normal, porque el sol es autoridad. Sin el sol no existo. A veces las personas dicen, yo no creo en la astrología, entonces no necesita del sol. No respire, no haga nada. Todo eso está creado por Vishnu para nosotros. Lo que pasa es que no podemos entender su funcionamiento. Pero las personas del pasado que seguían esta cultura védica podían entender eso y muy bien. Por reverenciar y respetar al sol y respetar la autoridad que viene del sol. Eso es un vamsa, es un camino de regreso a Dios. Y era uno de los caminos. La iluminación. Se necesita esa iluminación. Sin eso no podemos avanzar en la conciencia humana. Un verso del Bhagavad Gita. Yehi sansparta yabaga dukkha joyana evate. Todo aquello que nace en este mundo tiene un principio y fin. Y una persona inteligente no participa de cosas que son fuente de desdicha, las cuales se deben al contacto con los sentidos, con la materia.
Esa clase de placeres tienen un comienzo y un fin. Por eso el hombre sabio no se deleita con ellos. Nate Shu Ramate Buddha. Buddha es una palabra sánscrita que significa inteligencia. Nate Shu Ramate Buddha. El hombre inteligente, Ramate, no disfruta, no hay placer en las cosas temporales. Esas culturas estaban dedicadas a alcanzar el máximo placer. Y definitivamente en la tierra no hay máximo placer. Es una ilusión. Ahora mismo, con toda la tecnología, millones de médicos, millones de armamento, no podemos combatir este pequeño virus, insignificante enemigo. ¿De qué sirve todo el armamentismo? ¿De qué sirve toda la tecnología? Y todos estamos protegiéndonos de la muerte. ¿Por qué? ¿Por qué el miedo a la muerte? ¿Por qué el miedo a proseguir, a seguir este camino? Debido a que no hay entendimiento a dónde vamos. Las culturas antiguas estaban caminando hacia algún lugar. La meta de la vida humana es poder proseguir en este sendero, avanzar espiritualmente y mantener el cuerpo y el alma juntos. Por lo tanto, no hay duda de que estas culturas estaban entrelazadas. Hay tantos vestigios. Ganesh está desde el norte de Norteamérica hasta el sur, en Chile. Hay formas de Ganesh, hay formas de Shiva. Hay el lenguaje es exactamente como el tamil o el telugu o el karnataka, casi parecido al sánscrito. La palabra pampa significa la explanada del sol en sánscrito. Y acá todos los nombres de las ciudades son Rumi Pampa, Chauya Pampa, Uru Pampa, porque todo era para el sol. En sánscrito, Rai es el sol. Rai, por eso inclusive los egipcios adoran al sol, Ra, Rama, Ramsés I, Ramsés II. Y Rai es el sol en sánscrito. En quechua llaman, cuando algo está muy caliente, dicen, hasta Rai. Hasta es está. Rai caliente como el sol. Tenemos el Inti Raimi, la adoración al sol. ¿De dónde consiguieron esas parafernales? El sonido de la caracola, el incienso, el lanzar primero el arroz por todas partes 3 veces. ¿De dónde conocieron las 4 divisiones de la sociedad? Sacerdotes, la clase marcial, la clase trabajadora y la clase business class. ¿De dónde conocieron esas divisiones? Las ceremonias, la ceremonia de cortar el pelo al año. Por ejemplo, los incas no le ponían el nombre a un niño hasta que cumpla 1 o 2 años, dependiendo. Y lo llamaban guagua hasta que tenga 1 o 2 años. Después se le daba ahí el nombre. Exactamente como en la cultura védica. A las mujeres la partición del cabello, el sindur, la trenza. Tratar de probar eso no es el punto de esta conferencia, sino tratar de entender cuál era el propósito de esas culturas que nosotros llamamos incivilizadas debido a que vivían en casas de barro. El templo era lo importante. Y las casas, ¿cuánto puede durar una casa? Y una casa de cemento, ¿cuánto va a durar? 200 años y se desmorona de tal manera que no hay cómo ni siquiera reparar. En cambio, una casa de barro se la hace inmediatamente. Se la da al hijo, el hijo se encarga del padre en su vejez, y luego era otra nueva casa. Sencillo, no había tanta complejidad como es hoy en día. Tantas deudas, tanta ansiedad por mantener una familia, tantos dispositivos electrónicos, por un teléfono $700, por una cartera $1,000, par de zapatos, 300 pares de zapatos, tantas tonteras. Cosas que no se necesita y se dedica uno toda la vida a eso. Las culturas anteriores no. Estaban enfocadas en lo espiritual desde el comienzo de la vida. Con diferentes niveles, ¿no? Tratando de llegar a diferentes niveles
dependiendo del grado de conciencia. Para el Supremo, Él no quiere forzar a la gente a que actúen como robots. Él nos da libre albedrío. Uno puede alcanzar el nivel más alto, reconocer que estoy perdido en el mundo material, dejar el deseo de subir a los planetas celestiales, poner a un lado el deseo de poderes místicos, poner a un lado el deseo de disfrute y alcanzar devoción a Dios o restablecer nuestra relación eterna con Dios. Esa es la meta de la vida humana. Si vemos en los Vedas, en todas partes, nos explica cuál es el Dharma del ser humano. Es las preguntas siempre conscientes de la gente. ¿Qué debería hacer yo en esta vida? ¿Para qué he nacido? ¿Cuál es mi misión? Dharma Shanushtita Pumsam. El deber de los Pumsam, de los seres humanos, Vivakshena Katha Suya, es de escuchar el Katha, cantar acerca de Vivakshena, el Señor de los ojos del otro, el Señor Vishnu. Escuchar sus glorias, escuchar sus pasatiempos, porque así tenemos el deseo de volver a Él. De lo contrario, vamos a escuchar de política, vamos a escuchar de celebridades, vamos a buscar a alguien a quien adorar y a quien subyugarnos. Y luego nuevamente lo rechazamos, aceptamos a otro. Nunca va a haber satisfacción. El ser humano siempre quiere escuchar de alguien. Pero los Vedas dicen, escucha acerca del Supremo. Notpadadera tiratin shrama eva hikevalam. Otro tipo de actividad es simplemente espuma en la boca. Un gran trabajo para conseguir un nada. Dharma projita kaitavo. Tra nidmat saranam stam. Las personas que tienen el corazón puro, que van purificando su conciencia a través de esta cultura védica, no tienen otra meta que alcanzar al Supremo o volver a casa. Dejar este ciclo interminable de nacimientos y muertes. En Mesoamérica, ya sea con los toltecas, los aztecas, los mayas, son civilizaciones que en Kali Yuga han alcanzado sus metas, pero todas ellas están conectadas como parte y porción de esta gran cultura védica. Y la cultura védica tiene su jerarquía. ¿Cuáles son los deseos más importantes de la entidad viviente? ¿Cuál sería la última liberación que podría obtener el ser humano? ¿Cuál sería la perfección de la sociedad humana? Que no solamente buscar un placer temporal, una emancipación temporal. Por eso Krishna habla en el Bhagavad Gita, Abrahama Abhuvana Loka, desde la localización de Brahma hasta la más baja, Punar Bhurtino Arjuna, nacimiento y muerte. Si no nos recomienda subir a los planetas celestiales para el disfrute material. Krishna dice, Alpa Medasa, es para las personas menos inteligentes. Kamaista estar Hrite Gyana, aquellos están llenos de deseos. Hrite Gyana, su conocimiento se oscurece. Prapadyante Andya Devata, ellos se rinden a los semidioses o a los asuras en la forma de Takshaka, algún líder que me guíe. Pero para obtener ¿qué? ¿Qué se obtiene de rendirse a estos líderes temporales, a estos soldados falibles? Por eso Krishna dice, ríndete a mí. Yo te doy completa protección, no temas. Él dice, abandona todos estos otros dharmas. Mamekam sharanam braja. Tan solo ríndete a mí. Aham tuam sarva papevyo. Yo te protejo de todos esos papas, de todos esos karmas, de todas esas deudas. Moksha ishyami. Te doy completa liberación. Masuchaha. Te lo prometo. En esta Kali Yuga que es tan corta y donde hay tantas distracciones, Krishna nos da un proceso muy sencillo. No hay necesidad de tantos rituales, no hay necesidad de tantos diferentes tipos de conocimientos. Nos da el proceso de repetir constantemente su nombre. Es ese proceso que ha sido traído por Krishna en la forma de Chaitanya Mahaprabhu
puede ayudar a todas las culturas a nuevamente unificarnos bajo esta gran pirámide, esta protección, esta casa, que es esta cultura védica. Y con el contacto con el nombre, que no es diferente de Dios, no es diferente de Krishna, y que puede ser utilizado por todos. Liberarnos de este laberinto, que es el tratar de viajar a diferentes localidades dentro de estos universos. Hay lugares de disfrute, hay lugares de poder, hay lugares donde uno puede obtener todo tipo de facilidades. Ya lo han tratado estas otras culturas. Pero todos son ciclos. Uno sube y luego baja, uno sube y luego baja. Punaravartino Arjuna. El proceso es utilizar este gran regalo que Gauranga Mahaprabhu nos ha dado y absorbernos en el deseo de volver a Krishna, volver a conocer, no conocer, volver a reconocer nuestra identidad espiritual. En este pequeño tiempo que tenemos, más o menos he tratado de... Yo todavía me he cansado de leer todo lo que son las diferentes cosas que vinculan a la cultura védica con Mesoamérica, con los vikingos, todos están conectados. Entonces no hay necesidad de hablar sobre eso. Yo quería más o menos explicar que todos ellos tenían un deseo de ir a algún lugar. Y la mayoría de lugares son temporales, porque nos conectan solo dentro de este universo. Pero Krishna nos está dando un conocimiento superior. Y es el proceso sencillo de despertar nuestra conciencia original. No tratar de alcanzar algo separado de Krishna, sino conectarse a Krishna. Y eso es el proceso de Bhakti. Restablecer nuestra relación amorosa con nuestro Padre. Confiar 100% en Él y sus devotos. Prabhucito, yo creo que lo dejo hasta ahí. Muchas y gracias. Si tienen algunas preguntas, con mucho gusto. Sí, muchas gracias, Pranay Singha, por una presentación tan interesante, conectando las diferentes culturas mundiales y ese punto que acaba de expresar de cómo era algo común en todas las culturas, el anhelo por lo espiritual, el buscar algo más allá de este mundo y no concentrarse en lo inmediato, en lo temporal. Muchas gracias. Me gustaría, ahora podemos abrirlo para comentarios y preguntas. Por favor, si tenéis alguna pregunta o si queréis tener alguna reflexión que queráis comentar, podéis abrir el micrófono y comentar. Gopinath Prabhu. Ok. Está silenciado. Ahí me escuchas. Sí. Sí. Genial. Hare Krishna, ¿cómo está Prabhu Prabhupada? Acepta mi reverencia, por favor. Qué Un bueno gusto. verlo después de tanto tiempo en una clase. Sí, Es un tanto honor tiempo. poder estar acá. Un gusto. Le quería preguntar, así como a grandes rasgos, así como si pudiese ser esta una de las conclusiones de lo que usted nos acaba de decir, ¿no? Yo soy muy ignorante con respecto a esto y este statement es como más bien tratando de hacer un summarize de la... Sí. ¿Ya? Entonces, ¿podríamos decir que la mayoría de los pueblos mesoamericanos tenían tendencias demoníacas? No. Es una mezcla. Kali Yuga es la mezcla, ¿no? Es como le hablaba de Bali. La gente tiene mucho respeto a los semidioses, pero tiene miedo a los demonios. Entonces hacen celebraciones para los semidioses y tratan de apaciguar a los demonios. O sea, es un miedo constante. Cuando Krishna dice, ríndete a mí, yo te protejo. O sea, muchas de las civilizaciones adoraban, por ejemplo, al sol. Al adorar al sol ya estamos hablando de Surya Vamsa. El avatar del sol es el señor Rama. Por lo tanto, ya están en una cultura superior. El nombre Perú, por ejemplo, Perú es Prabhu. Es otra manera de decir Prabhu en el Karnataka.
Por ejemplo, el señor Vishnu en Karnataka es Perumal. Perú es el nombre del señor. Prabhu es normal, ya lo veían a él como, inclusive Viracocha es el señor que crea todo. Ha creado el cielo, la tierra, las estrellas. Si Viracocha estaba por encima del sol. Se tenían conciencia de eso, pero también ya Kali Yuga y sus influencias. Ese es el problema del moderno, inclusive, cómo se va degradando. El señor Buda aparece para apagar las tendencias demoníacas en India, cuando reyes empiezan a hacer sacrificios de animales, etc. Debido a que se va deteriorando la cultura. Entonces, siempre en Kali Yuga es tratando de proteger la cultura. El Señor Jesucristo aparece con un comportamiento tan puro, pero la cultura moderna cristiana come carne y hace como que fuera normal. Y no lo pueden ver, algo tan fácil. El Señor llegó a Judea y con un látigo lo sacó a la gente que estaba preparándose para la gran celebración judía, que era matar al cordero, y ese cordero iba a limpiar los pecados del mundo. Aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bienvenidos a esta cena. Esa era la Pascua, pero era una celebración que el Señor no aprobó, Señor Jesucristo. Lo capturaron el día de la Pascua. ¿Por qué? Porque estaba solamente ofreciendo pan, no estaba comiendo el cordero con sus discípulos. Estaba en contra de la fiesta romana. Pero si usted ve la cristiandad, no puede entender eso, tan fácil. Asimismo, todas las culturas de Mesoamérica, de Norteamérica, todos tenían una conexión con lo védico, pero debido a la tendencia asúrica, se vuelve mucho más hacia el otro lado. Prahlad Maharaj, el hijo de un gran asura. Bali Maharaj, descendiente de Prahlad Maharaj. Pralamba Asura, descendiente de Bali. Todos ellos se volvieron devotos de Krishna, inclusive las familias entre Usa y Aniruddha, etc. Entonces, no es que porque alguien es asura, se queda de asura para siempre. No, el Señor viene precisamente para rescatar la conciencia del pueblo, se podría decir, inocente, y poner a los líderes que están haciendo mal guiándose, ponerlos en línea. Paritranaya sadunam vinashaya chaduskritam, constantemente a Dharma, poniendo el Dharma en posición. ¿Hace sentido, Prabhuji? Sí, muchas gracias. Qué buena respuesta. Yo me quedé con esa imagen de que tal vez eran solamente demoníacos, pero sí, es como un mix de Asura, Sura. Qué bueno. Sí. Muchas gracias, Prabhu. Qué interesante. Recuerdes también que los sacrificios humanos, ellos sabían bien que la reencarnación existía. Si aquel que se les sacrificaba se lo estaba mandando a un mundo superior, esa era la idea de ellos, que no es necesaria. Igual que los musulmanes hoy en día, se ponen unas bombas y van a tener 12 vírgenes en el cielo, 40 vírgenes. Se están suicidando pensando que van a una vida mejor. Ese es un concepto distorsionado de lo que el Señor quiere. Pero no quiere decir que sean asúricos, sino es una mezcla. Es una mezcla, ¿no? Muchas gracias. Muy bien. Nityananda Pran, Prabhu. Si estás ahí. Nityananda, Nityananda. Hare Krishna, Prabhu. Reverencias. Ya, Muchas gracias por su clase, Prabhu. Muy interesante. Y me gustó mucho la forma en que usted habla, todo parece como un documental, mucha información y con una expresión muy envolvedora. Prabhu, yo quería preguntarle una cosa. A ver, primero quería hacer como un comentario y después la pregunta, ¿puede ser? Sí. Que yo quedo impresionado cómo en estos, si Kali Yuga dura 432.000 años y llevamos apenas 5.000, cómo se ha llegado a un nivel de degradación tan grande, ¿no? Que hemos perdido ese Buda que usted decía, ¿no? Esa capacidad de inteligencia. Porque cuando usted hablaba, en el caso de la teoría de la evolución de Darwin, cómo así hay muchos científicos, personas entre comillas inteligentes, ¿no? Con doctorado y bien renombrados, premios Nobel y cosas así, defendiendo una teoría que no pasa de una teoría.
Así Y que es. esa teoría incluso contradice leyes que ya han sido Claro que sí. demostradas por otras personas que también tienen premio Nobel y todo, ¿no? Así Porque, es. por ejemplo, están las leyes de la termodinámica, donde aparece Así. el concepto de la entropía. Ujú. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a cocinar un chapati, ponemos los ingredientes ahí, ¿no? En un recipiente, harina, sal, un poco de aceite y un poco de agua, y después los mezclamos. Eso es muy fácil, de que se mezclen. Ahora, Así es. separarlos, no podemos separarlos, no podemos volver atrás, ¿cierto? Así A es. separar los ingredientes. Entonces eso sería la entropía, ¿no? Es fácil mezclar, pero es difícil separar. Así Y la es. vida, las especies, es exactamente eso, ¿no? Es separar. O sea, si es que la evolución dice que se comenzó con una pura célula, un puro organismo unicelular y cosas así, y se fue complicando, se fue sofisticando de forma espontánea, o sea, contradice la ley, que es así que es Así ley, es. de la termodinámica, ¿no? Entonces, Así sí, bien es. impresionado cómo hemos llegado a un nivel de estupidez tan grande, ¿no? Entonces, ahora Es mi que, pregunta, pero claro, es que Krishna sí, explica eso en todo, el Gita, ¿no? Hay 4 clases de devotos, pero también hay 4 clases de hombres que nunca se rinden a él. Entonces, Taya Pahrita Gyana, aquellos hombres muy inteligentes que su inteligencia ha sido robada por la ilusión. O sea, que ya apuntan toda su inteligencia para negar a Dios. Se escriben y prueban y tratan de mostrar cómo Dios no existe. O sea, utilizan su inteligencia para negar la existencia de Dios. O sea, esos son unos. Otros son los Asuri Bhava, aquellos que siguen a los demonios, o sea, siguen a los Asuras, Asura Bhava. Simplemente lo siguen. Hay tantos seguidores. No saben lo que dice el uno, pero lo adoran como, por eso Prabhupada hablaba de que un asno rebuzna y todos los demás le aplauden. Nadie sabe lo que dijo, pero lo siguen. Asuram Bhavan Ashritaha. Y luego están aquellos que son realmente demoníacos, que siempre están envidiosos de Dios. Y aquellos es muy difícil cambiarlos, ¿no? Pero esos siempre son líderes. Por eso hay una gran cantidad de gente bajo estos líderes. Y ellos son los que no entienden lo que está pasando. Y es necesario para ellos siempre evangelizar, predicar, mostrar que hay otras verdades. Tantas personas siguen con ese concepto de que no hay alma, por eso el aborto, por ejemplo, millones y millones de niños todos los días, porque es la idea de que no hay alma, de que no hay Dios, de que no hay cielo, no hay infierno, no hay que pagar nada, puedo hacer lo que sea, enjoy, enjoy, enjoy. Esa es la naturaleza demoníaca y eso se percibe muy fuerte en Kali Yuga, ¿no? Kali Yuga tiene esa fuerza. Y hay que controlar los sentidos hacia no asociarse mucho con esta fuerza porque podemos ser fácilmente dominados. Entonces, el proceso de conciencia de Krishna es hacer actividades que nos conduzcan hacia la espiritualidad. Y uno de ellos es básicamente controlar estas pasiones. Vacho Vegan, Manasa Krodha Vegan, Jiva Vegan, todos estos vegans, estos impulsos incontrolables. Hay que controlar la mente, hay que controlar la lengua, hay que controlar los sentidos, hay que controlar los genitales. Mire, por ejemplo, Kali Yuga avanza todos los días. Por ejemplo, por darle un ejemplo, hay ciudades en el mundo como el cartel de Cali, donde se producen grandes cantidades de droga. ¿A dónde va esa droga? A Mexicali. De Mexicali pasa a California. Y de ahí la gente que está consumiendo esto, tratando de satisfacer los sentidos, tiene Las Vegas, miles de deseos que no pueden controlar y que no pueden tampoco ser satisfechos. Si la gente en general no encuentra la felicidad y busca todos estos canales que en Cali son muy fáciles de obtener, millones de restaurantes, sexualidad y aborto, jóvenes de los 11, 12, 13 años ya con problemas de sexualidad muy fuertes, porque ya no hay enseñanzas, ya no hay cultura. Sí, todo eso es necesario que las personas conscientes puedan seguir enseñando, predicando y especialmente mostrando con su ejemplo, ¿no? claro. Pero ahora la pregunta es bien cortita. ¿La era de Kali va avanzando proporcionalmente con los años que lleva? ¿O es como Claro, saltos cuánticos? no, es la era de Kali
Este momento está avanzando muy rápidamente, pero dentro de esta era de Kali, hay 10.000 años, hay una ventana, hay un momento en que uno todavía puede escapar. Es como cuando empieza un incendio. Uno ya ve el primer piso y hasta el segundo, todo se está llenando de smoke y de llamas. Pero a veces hay una ventana y hay alguien ahí que le pone una escalera y lo puede sacar en un periodo de tiempo muy corto. Si usted logra salir por ahí, ahí usted puede escapar este flagelo. Eso es lo que está sucediendo en este Kali Yuga. El Señor Krishna apareció hace 5.000 años al final de Dwapara Yuga y dejó todo un mundo de escrituras a través de su propia encarnación, Vyasadeva, que es la literaria de Krishna, que pudo codificar todo lo que Krishna hizo, el Mahabharata, sus pasatiempos, especialmente Srimad Bhagavatam, que es la antorcha para poder cruzar este océano de Kali. Y si uno toma ese refugio, uno se libera, uno sale por esa ventana. Luego de que esa ventana se cierra o se llena de fuego, y ahí Kali Yuga sigue su proceso degradativo, ¿no? Natural, donde ya toda la vegetación se va, los animales, las especies, y luego quedan los seres humanos para comerse unos a otros, en un proceso de cientos de miles de años, ¿no? Y luego, después de que ha llegado a esa completa degradación, el Señor viene y bendice nuevamente la tierra con sus pisadas como Kalki, y hay una regeneración de toda la vegetación, de todos los vínculos con los semidioses que manejan todo el movimiento de los bosques de las personas, nuevamente una repopulación a través de los Manvantaras. Los Manus se encargan de repopular la tierra. Por eso Manu, humano. Nosotros venimos de Manu. Manushya significa ser humano. Nos defendemos de Manu. Y constantemente hay Prajapatis que vuelven a repopular. Repopular se dice, no se dice repopular. La tierra. Si nuevamente Repoblar. gente repoblar. Nuevamente viene una nueva generación de gente que van a ser los nuevos líderes de la siguiente era, ¿no? Pero no es un buen plan de regresar a la Satya Yuga. Hay que dejar que esto funcione solo y ya volver a casa. Muchas gracias, Prabhu, por su respuesta, me quedó muy claro. Qué bueno ver a los devotos chilenos, escucharlos. Bueno, yo vivo en Brasil, sí, pero soy chileno de nacimiento. Sí, claro. Sí, sí, sí. Muy bien, vamos fuera de tiempo, pero tenemos a Rama Pandit Prabhu aquí con una pregunta desde hace tiempo. Hare Krishna, Prahlad, ¿cómo estás, Prabhu? ¿Cómo estás? Gusto Muy bien, saludarte. Prabhu. Qué gusto verlo. Fuiste uno de mis apoyos espirituales grandiosos, Prabhu. Gracias. Prabhu, Después de un muchos placer. años. Bueno, estaba muy interesante toda tu charla, tu prédica. Eres muy erudito, como siempre, ¿no? Bendígame, bro. Bendígame, bro. No tengo esa capacidad, Prabhu. Y bueno, yo quería hacer un comentario y una pregunta también, lo más breve que puedo, porque cuando uno conoce la conciencia de Krishna y a través de los años uno de una u otra manera se mantiene conectado con los devotos, la filosofía, y escucha tanta prédica, tantas clases, y encuentra que todo eso es tan bueno, ¿no? Que es tan positivo, tan bueno, tan increíble. Naturalmente, como una cualidad humana, uno quiere compartir eso con otros, es natural. Uno quiere compartir. El sentido de la vida es compartir lo bueno, ¿no? Pero tú, como estabas explicando, que hoy en día la gente no tiene ni siquiera un concepto de nada. O sea, ni siquiera saben que cuando duermen los sueños pueden ser una señal. No tienen idea de nada, no saben nada. ¿Cómo podemos, y la pregunta también está dedicada a otras formas de prédica, ya sea Bhakti Vriksha, ya sea Krishna West, ya sea, ¿cómo podemos aportar nosotros, aparte de lo que ya conocemos, para convencerle a esa gente que hay algo más importante que lo que viven, tienen en mente? Muy buena pregunta. Más que nada es el deseo de los Vaishnavas, ¿no?
El Señor Vishnu se preocupa por nosotros con todo. La luz que vemos afuera, la nube, todo es el amor de Krishna hacia las entidades vivientes, a pesar de que estamos dormidos y a veces inclusive negamos de su existencia. Entonces, como vemos que Él nunca nos deja a un lado, asimismo el Vaishnava trata de ayudar a otros, a despertar a otros, no importando inclusive cuántas dificultades tenga que pasar. Entonces, este Krishna Katha, o el escuchar acerca de Vishnu, es tan reconfortante, como usted lo dice. Y obviamente los devotos nos mantenemos con esas gotas de néctar, ¿no? Simbanta Shokata Krishna, Punya Shravana Kirtana. Eso es lo que satisface el corazón, lo único, lo único. Por lo tanto, nosotros nos mantenemos como Vaishnavas también, alimentándonos unos a otros, escuchando acerca de Él. Pero es necesario y muy importante ver que Srila Prabhupada también tenía muchas otras formas de purificar la conciencia. Prasadita. Hay que dar prasada a la gente. Hay que llevar el santo nombre afuera, hay que dar amistad, hay que dar no tantas reglas y regulaciones, Krishna West, como usted lo vea. Dar amor a la gente, no tratar de conectarse con la gente, hacer amistad con la gente, no forzar, no se puede empujar a la gente. Un momento todos subimos como cohetes en la conciencia de Krishna por la gracia de Guru y Gauranga, pero si la gente simplemente puede tener la nariz alzada y el avión ya se eleva, poco a poco. No podemos tratar de que todos sean 16 rondas, afeitarse la cabeza, vivir en un templo, sigue los 4 principios regulativos, inclusive que solo sexo solo para tener hijos. Eso es un brahmana, es una persona que ha podido lograr eso. Lo importante es darle la oportunidad a la gente a elevarse en conciencia de Krishna, cantar el santo nombre, asociarse con devotos. Y para eso la conciencia de Krishna ha llegado. Y si vemos en el occidente, tenemos menos de 60 años de estar aquí. En menos de 60 años, ¿cuánto se ha logrado? Vemos veganismo, vegetarianismo, por todo lado hay yoga, por todo lado. Claro que se está todavía diversificado el conocimiento, pero ya se acepta la cultura védica, ya se acepta estos temas. La gente puede indagar por sí sola, ya no hay ese miedo de que sigue esto, va a ser quemado, etc. Atahualpa, por ejemplo, fue quemado simplemente porque adoraba al sol, porque supuestamente tiró la Biblia, porque eso era lo que le acusaban, porque no podían acusarle de nada más. El hombre fue muy generoso, etc. Los recibió muy bien. Pero es la típica Kali Yuga, ¿no? Que no hay misericordia. Por lo tanto, los devotos tienen que ejecutar esa manera de hacerse amigo de la gente. La amistad sin mezclarse demasiado con la vida de la gente, ¿no? Netflix y todo eso no es parte de nosotros. No hay que meterse demasiado. Y uno ya se entra por todo lado y surfea por todo lado y que va por... No hay necesidad. Nosotros nos absorbemos en nuestro néctar. Pero uno a veces tiene que hablar de esos temas y ayudar a la gente a percibir. Este proceso, esto que Radhanagara Prabhuji ha creado, esta oportunidad de comunicarnos hoy, por ejemplo, es una ventana más que ayuda a la gente a conocer la conciencia de Krishna y recibir un poco de oxígeno en medio de todo este Nagalanala, ¿no? Samsara Davana, Dhanalina Loka. En esta localización, en este lugar, hay solo fuego, hay solo un fuego en el bosque, donde todas las entidades están quemándose. Pero esta bendición de Guru y Gauranga es una lluvia constante que apaga este fuego. Eso es lo que estamos recibiendo y Gauranga Mahaprabhu y Nityananda Prabhu están presentes aquí y en un momento dado ellos van a ayudar a despertar esta conciencia de la gente. La gente puede despertar por el llamado de Vishwambar y con el nuevo templo que estamos construyendo, la inauguración de ese nuevo templo es una ciudad védica, es nuestro Vaticano sin ano, sin nada terminante, algo para arriba. Algo, porque eso significa se acaba, ¿no? Nuestro Empieza y se acaba.
Sí, Vática significa espiritualidad. Vática significa principios. En sánscrito significa el Brahmana. El Papa significa el sufrimiento. O sea, Papa Vática es aquellos que ayudaban a eliminar el sufrimiento. Pero ahora se ha mezclado con tantas cosas. Si creemos en todos nuestros hermanos religiosos, creemos en todos ellos y creemos que todos ellos tienen el deseo de ayudar a la gente, lo importante es despertar y entender que Mahaprabhu, Krishna, es la pirámide. El Señor que ellos están adorando es Él. Pero para eso necesitamos la ayuda de Mahaprabhu Nityananda Prabhu y ellos tienen que ver nuestro esfuerzo. Cuando ese esfuerzo se ha logrado, ellos pueden hacer que esto se manifieste. Y creo que estamos a las puertas de también algo así grande, ¿no? Si vemos la conciencia de Krishna en 100 años, usted va a ver cómo toda la gente va a ver a la conciencia de Krishna como una alternativa más. No es más la secta que está ahí, no, es una alternativa, es un conocimiento milenario, es una práctica, no es una religión. No queremos ser una separación más, queremos unificar a la gente. Yo soy cristiano en el sentido de que creo en Cristo. Creo en su sacrificio, creo que es el Hijo de Dios, creo en su mandato. Yo me siento tratando de satisfacerlo a Él. Me siento parte de. Yo me doy el namaz, yo doy mis reverencias a Alá todos los días. Él es el más grande. Alá es Vishnu, Alá es Krishna, es Alanat. Por lo tanto, uno tiene que sentirse unificado. No tiene que sentirse conectado con las trenzas del hombre que está sobre la muralla lamentándose, mi Señor, purifícame. Todos estos devotos que están en diferentes partes pueden despertar y entender quién es Krishna por la gracia de Mahaprabhu. Y ahí sí ya somos billones. Eso estamos llegando ya. También nosotros tenemos que tenemos que ver, ellos tienen que ver que estos muchachos, estos jóvenes, estos Hare Krishnas, están aquí para quedarse y lo que ofrecen es algo bueno. Y cuando es algo bueno, uno puede compartir el pan y la gente lo va a tomar. Muchas gracias, Prabhu. Un fuerte abrazo. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu. Estamos un poco ya fuera de tiempo. Hay una pregunta en el Facebook que puede responderla rápido. Sí, Prabhu. Y dice que escuché de voz de una persona, Jorge Adorno, dice, escuché de devotos mayores que la desaparición simultáneamente de todos los grupos indígenas de América se debió a la batalla de Kurukshetra. ¿Es así? La batalla de Kurukshetra fue la división entre Dwapara Yuga y Kali Yuga. Y como decía Arjuna en el primer capítulo, Adharma Abhibhavat Krishna. ¿Qué va a pasar, oh Krishna, cuando matemos a todos estos líderes? Kula, la familia va a sufrir. Matamos a los líderes, matamos a los reyes, a los príncipes. ¿Quién va a cuidar de la familia? ¿Quién va a cuidar de los rituales de la familia? Y las mujeres de la familia van a ser corrompidos por hombres materialistas. De ahí van a ser la prole no deseada. Y desafortunadamente es el comienzo de Kali Yuga, hay que darle paso a Kali Yuga. Y claro, mucha gente emanó de India, todos salieron por buques, por botes, por caminatas. Por ejemplo, cuando hablamos del norte de la India, lo que llamamos los gitanos, fue un gran éxodo, salieron de la India hace 5,000 años, llegaron tratando de buscar refugio en Egipto, pero de ahí los lanzaron también y entraron por Europa, por todo lado. Pero ellos llevan de hace 5,000 años en ese caminar, pero vienen de India. Muchos botes salieron por todas partes buscando lugares donde vivir, porque realmente las armadas estaban muy tenaces. Después, cuando los Pándavas se fueron, Parikshit estuvo de rey, luego estuvo el hijo de Parikshit. Pero enseguida empezaron tantas batallas, tantas peleas, y la gente sufría mucho. Mire lo que pasó cuando los musulmanes entraron en la India. No entraron con religión, entraron a usurpar la riqueza de la India. Entonces fue un desastre que no se puede mencionar. En sus propios libros hablan cómo las cabezas de los hindúes se aparvaban por montañas y ellos no querían rendirse, no querían comer carne, no querían ser musulmanes, preferían que les corten la cabeza.
y aparvaban cabezas como montañas. Al final se cansaron de cortar cabezas, ok, pongámosles taxes ya sean hindúes. Pero eso fue terrible para la gente. Lo que Kali Yuga realmente es. Si vamos a la historia, es teñida de tanta sangre y de tantas injusticias y mal contada, ¿no? Eso es lo que Kali Yuga es. Por lo tanto, nosotros no necesitamos probar las escrituras. Nosotros entendemos las escrituras. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Para nosotros es fácil. Estamos dentro de un parampara tan poderoso, Brahma Gaudiya. Por lo tanto, simplemente siguiendo las instrucciones de las escrituras, especialmente Srimad Bhagavatam, de Srila Prabhupada, estamos safe and sound, protegidos. Sí, claro que sí, que estas culturas de Mesoamérica, etcétera, también desaparecieron porque tenían muchas mezclas, sacrificios humanos, todo tipo de mezclas, diferentes dioses. Llegó un solo Dios en la forma de la cristiandad, a pesar de que llegó con el deseo de conquista, el deseo de usurpar, pero también llegó esa idea de un Dios. En el medio de Arabia también había miles de dioses. Llegó el mensaje de Mohammed, un Dios. Entonces eso nos va a servir a nosotros, nos está sirviendo. Yo creía en un Dios debido a que fui cristiano. Quizás si hubiera estado creyendo en otras cosas hubiera sido más difícil. Fue fácil entender de que hay un solo Dios. De todo eso ha sido parte para llegar a este punto de entender nuevamente de que Dios no es solo una energía, una luz. Dios es una persona, nos ama y nosotros tenemos que también responder de la misma manera con un poco de obediencia, ¿no? Esas palabras ahora son como, tabú, obediencia, pero para nosotros esa es la meta. Ya. Muy bien, muchísimas gracias, Prahlad Nrsimha Prabhu. Espero poder tenerlo en el programa en el futuro próximo. Con mucho gusto, Prabhuji. Ha sido un gran placer, de verdad, de corazón. Y muchas gracias a todos los que habéis participado en la clase también. La clase vamos a subirla a nuestro canal de YouTube, probablemente entre hoy y mañana. Mi pequeña petición, si queréis ayudarnos y apoyarnos con este esfuerzo, es decir, podéis suscribir al canal y compartir con vuestros amigos acerca de este canal. Eso nos da bastante entusiasmo para continuar con ello. Muchas gracias. Hare Krishna. Hare Krishna. Prabhupada ki jai. Jai. Prahlad Nrsimha ki jai. Ya. Krishna con todos. Chai. Hare Krishna. Haribol. 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 Gauranga Haribol.